Este lunes estuvieron en URES organizaciones civiles que defienden que el río Sonora se descontamine y que defienden a las personas que habitan en los municipios afectados por la contaminación que provocó Grupo México y la mina Buenavista del Cobre, la mina de Cananea, el 6 de agosto de 2014. Se van a cumplir ya el próximo lunes 4 años de la tragedia minera ambiental más grande en la historia del país. Y bueno, la organización Poder declaró este lunes ahí en URES que Grupo México gastó parte del fideicomiso Río Sonora en pago a empresas de la misma familia de Germán Larrea Mota Velasco y a una asociación civil creada por un exfuncionario de Semarnat, Rodolfo Lassi Tamayo. Rodolfo Lassi, quien fuera el presidente del fideicomiso Río Sonora y subsecretario de Medio Ambiente, y que una asociación que él creó se vio beneficiada con recursos del fideicomiso. Los datos del fideicomiso que revela la organización que trabaja con los comités de cuenca del río Sonora dan cuenta que a través de este esquema se gastaron 184 millones, casi 185 millones de pesos en tinacos. Del total de lo gastado en tinacos, 28 millones se pagaron al Colegio de Ingenieros Ambientales de México, fundado por Rodolfo Lassi Tamayo, subsecretario de Semarnat. Además, la empresa Rotoplas, propiedad de Carlos Roja Mota Velasco, familiar de Germán Larrea, dueño de Grupo México, recibió 5 millones de pesos, 5 millones 502 mil pesos. Y el Colegio de Ingenieros Civiles de Sonora recibió 150 millones de pesos. Es parte de la investigación que ha realizado la Asociación Civil Poder, la organización de la sociedad civil Poder, en torno a cómo se utilizaron los recursos del fideicomiso Río Sonora. Tengo en el teléfono y le agradezco a María Julieta Lamberti, coordinadora de investigación estratégica de Poder, y le agradezco mucho que nos tome esta llamada. María Julieta, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos, gracias por llamarnos. Esto que visibiliza Poder en cuanto al uso de recursos del fideicomiso, ¿es legal, pero sí inmoral, porque se trata de recursos privados? María Julieta, es algo que me preguntaban ayer varias personas. ¿Se trata de recursos privados que se utilizaron de esta forma, pero que no caen en la ilegalidad? ¿O hay forma de deslindar responsabilidades a Rodolfo Lassi y a Grupo México por el uso de estos recursos? Mira, por cómo se estructuró el convenio que firmaron las empresas que provocaron el derrame en el río Sonora y el gobierno vía la Profepa, pues podemos decir que no hay nada, comprobadamente nada ilegal en esta forma de administración de los recursos. Sin embargo, lo que sí notamos es una falta de transparencia total, porque al otorgar estos recursos vía otras empresas o asociaciones o intermediarios, pues no podemos saber en qué estas asociaciones gastaron ese dinero, ¿no? Si el fideicomiso se había creado para resarcir y remediar los daños a los afectados, porque ese dinero, poco menos de la mitad del dinero del fideicomiso, no fue directamente a los afectados, ¿no? Sí. Lo que se está mostrando es que no sabemos a dónde fue ese dinero. Sí dicen, bueno, el dinero fue para la Asociación de Ingenieros Civiles de Sonora, ¿ok? ¿Qué hicieron los ingenieros con ese dinero? No lo sabemos, no lo podemos saber porque no hay transparencia en el uso que se dio a esos recursos. Sí, y es mucho dinero, ¿no? O sea, es casi la mitad de lo que gastó el fideicomiso. Y brota y salta el nombre de Rodolfo Lassi, el titular del fideicomiso Río Sonora y quien fuera subsecretario de Semarnat, como quien, bueno, no él directamente, pero sí una asociación que él fundó, recibió el Colegio de Ingenieros Ambientales de México, AC, recibió 28 millones de pesos, y él como subsecretario de Semarnat y presidente del Comité Técnico del Fideicomiso, ¿tiene alguna responsabilidad administrativa o penal Rodolfo Lassi por esta situación? Pues tiene responsabilidad administrativa porque Rodolfo Lassi Tamayo, como presidente del Comité Técnico del Fideicomiso, fue quien autorizó estos gastos, ¿no? Entonces, él debería ser quien dé cuenta de estos gastos. Queremos saber por qué le dio ese dinero a esa asociación
¿Y qué hizo esa asociación con ese dinero, no? Esa es la gran pregunta que nos hacemos. Sí. Porque si tú ves cómo está la situación en el río Sonora y qué están diciendo los afectados por el derrame, ellos están diciendo que todo lo que se comprometió a hacer el fideicomiso, pues no lo hizo, ¿no? Los pozos de agua no se reubicaron, las plantas potabilizadoras no existen, la supuesta remediación que iba a hacer la empresa del río nunca se hizo, entonces el fideicomiso en realidad no cumplió con sus objetivos. Sí, la clínica tampoco está. La clínica tampoco está, ¿no? Ahí dice más de 70 millones de pesos vía UVEAS o para la UVEAS, y la UVEAS no existe. Sí. María Julieta, estamos hablando de un fideicomiso que en el papel se dijo tendría 2,000 millones de pesos para remediar la contaminación que provocó Grupo México, 2,000 millones de pesos de la empresa Grupo México, pero no se gastaron los 2,000 millones de pesos. De hecho, el fideicomiso fue cerrado a principios del año pasado. Sí, solo se gastaron 1,200 millones de pesos de los 2,000 millones que se habían comprometido en un inicio las empresas pagar. El fideicomiso fue cerrado en total opacidad. De hecho, los afectados por el derrame se enteraron que el fideicomiso cerró 6 meses después de que este había cerrado, cuando salió una nota periodística informando al respecto. Entonces, toda la gestión de este mecanismo, de este supuesto mecanismo de remediación, se hizo en total opacidad, ¿no? Y sin dar el derecho de participación en la toma de decisiones de este fideicomiso a quienes fueron afectados por el derrame. Sí, María Julieta, los datos que ustedes obtuvieron a través de esta investigación de Poder, ¿dónde los encontraron? ¿Dónde se encuentran estos datos? Estos datos son públicos, sí. Cualquiera puede acceder a esa tabla de gastos o de recursos gastados por el fideicomiso en la misma página web del Fideicomiso Río Sonora. Ahí están los datos. Ahí están estos datos que nosotros compartimos. Si bien nosotros hicimos un poco más de análisis a profundidad o sumando, totales, ¿no? Porque ahí está desglosado cuánto fue en diferentes rubros, por ejemplo, para la Asociación de Ingenieros Ambientales de México, lo que hicimos fue sumar, ¿no? El total, nada más. Pero los datos, la tabla, de recursos gastados del fideicomiso está ahí disponible para quien quiera descargarla y analizar. Ahora, otro dato, y ver estos datos, ¿no? Otro dato, María Julieta, Germán Larrea se sacó de la bolsa derecha dinero y se introdujo ese dinero en la bolsa izquierda. Eso parece ser, ¿no? Cuando tú analizas que varios rubros del fideicomiso fueron a empresas en las que Germán Larrea tiene influencia directa, eso es lo que podemos suponer. Sí, porque dinero fue a parar a Rotoplas, por ejemplo. A Rotoplas, que es de su primo, a Cinemex, que es de él, entre otros, ¿no? Sí, se gastó también, María Julieta, una enorme cantidad de recursos en medios de comunicación. Sí, eso también llama la atención, ¿no? Si el fideicomiso hubiera estado haciendo tan bien las cosas como dijo, ¿por qué necesitó tanto dinero para esa estrategia de comunicación social, que es mucho más de lo que se les pagó directamente a los afectados en la salud, ¿no? Sí. Ahí uno empieza a ver cuáles eran las prioridades. ¿Cuánto se gastó en propaganda? ¿Cuánto se gastó en publicidad? Fueron más de 32 millones de pesos. 32 millones de pesos, sí. Y solo 7 millones en afectados a la salud. Sí, 32 millones de pesos en comunicación que fueron dirigidos a medios de comunicación en particular, a periodistas, ¿a qué? A consultoras que se encargan de hacer campañas, ¿no? De comunicación social. Sí, por ejemplo, recuerdo a este señor Oscar Cadena, ¿no? Oscar Cadena, que tuvo un programa en los 80s, muy famoso, y el famoso conductor que usa unos tirantes, que hizo un documental en el río Sonora y parecía que pues todo era maravilloso en el río Sonora, desde la visión de Oscar Cadena. Supongo que a Oscar Cadena le pagaron con esos recursos. Habría que ver esas consultoras a quién contrataron para hacer. No sé si ubiques ese trabajo, documental, ¿no? Que le dieron bastante difusión, ese documental. Sí, hay que ver. Por eso, ¿no? La forma de gestión del dinero, ¿no? Contrato a una consultora, contrato a una asociación, contrato a una empresa, porque ellas están protegidas y
además no desglosan su información financiera, ¿no? Entonces no podemos saber qué hicieron, a quién contrataron estas consultoras, en qué gastaron el dinero del fideicomiso estas constructoras o estas otras empresas. Ahora, de los 2,000 millones de pesos no se gastaron 750 millones de pesos porque el fideicomiso cerró. Esos 750 millones de pesos, ¿dónde quedaron? En realidad las empresas nunca lo pusieron en el fideicomiso, ¿no? Pusieron una primera inversión de 1.200 millones de pesos y se comprometieron a que si el fideicomiso necesitaba más, iban a poner más, lo que faltara, ¿no? Pero nunca lo pusieron. Sí. ¿Dónde podemos encontrar más información, María Julieta? Y para poner en contexto al auditorio, la organización que tú representas, Poder, ¿qué es? Para entenderle, para que el auditorio sepa qué es Poder. La organización Poder es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, regional, y nuestra misión es ayudar a transparentar y a que las empresas rindan cuentas. Y desde hace 4 años estamos acompañando a los comités de cuenca del río Sonora, que son las personas que se vieron afectadas con el derrame, colaborando con ellos para la obtención de información y el asesoramiento para que lleven adelante su exigencia, ¿no? Lo que están demandando, que es la remediación ambiental integral del río, el acceso al agua potable y el acceso al derecho a la salud. Trabajamos desde una perspectiva de derechos humanos y por eso estamos colaborando con los comités de cuenca, porque sabemos que en este caso pues los derechos humanos de los habitantes del río Sonora han sido violentados por la actividad de las empresas de Grupo México. María Julieta Lamberti, te agradezco mucho que nos hayas tomado esta llamada. No, gracias a ustedes. Buenos días. Hasta luego, buen día. Es coordinadora de investigación estratégica de Poder y nos hace un recuento del uso de recursos públicos. Bueno, no son recursos públicos, son recursos privados, hay que subrayarlo. De los recursos privados del fideicomiso Río Sonora, recordemos que son recursos que puso Grupo México y que también se armó un debate muy amplio en su momento de si debiera ser pública o no la información al tratarse de recursos privados. Finalmente, en la página del Fideicomiso Río Sonora publicaron el destino de esos recursos, pero como bien dice María Julieta, todavía hace falta descubrir, indagar a los terceros que entregaron esos recursos, qué se hicieron con ellos, varias asociaciones entre ellas. 7:29, soy Juan Carlos Zúñiga, Reporte 100 a través de Estéreo 100. Continuamos con más noticias en un par de minutos.